La primera vez que me di cuenta de que mi reflejo me mentía. Llovía con tanta fuerza que la ciudad se difuminaba como una acuarela. Y recuerdo haber pensado que ni siquiera el cielo parecía estar seguro de lo que quería ser. Estaba solo en mi apartamento, con las luces apagadas, el zumbido del tráfico filtrándose por las paredes como un recuerdo lejano, y sentí esa extraña presión en el pecho, esa que no es dolor, sino insistencia. Había vivido la mayor parte de mi vida creyendo que la soberanía significaba control. Hombros firmes, pasos mesurados, una voz entrenada para sonar segura incluso cuando mis pensamientos no lo eran. Me había regido con reglas que nunca recordaba haber escrito. No te detengas, no te ablandes, no preguntes por qué tu mirada sigue escaparates de seda o porque tu pulso cambia cuando el color entra en una habitación. Esa noche, sin embargo, las reglas empezaron a desmoronarse. Empezó con un objeto que no tenía por qué poseer, o eso me dije durante años. Una bufanda cuidadosamente doblada en el fondo de un cajón, ligera como un soplo. No recuerdo cuándo la compré, solo que la justifiqué como un regalo para alguien que nunca llegó. Al tocarla, la tela se deslizó entre mis dedos con una tranquila confianza, y algo en mí se aflojó. No buscaba emoción ni rebeldía. Buscaba honestidad. El espejo me esperaba al otro lado de la habitación, oscuro y paciente. Me envolví la bufanda sobre los hombros, sin teatralidad, solo lo suficiente para sentir su peso asentarse, y la sensación me sobresaltó por lo familiar que me resultaba, como recordar una palabra de un idioma olvidado. Mi corazón discutía con mi cabeza. «Esto es ridículo», dijo la vieja voz. «Estás inventando un significado donde no lo hay». Pero otra voz, más tranquila, más firme, preguntó por qué mi respiración se había ralentizado, porque mi columna se sentía menos acorazada. El reflejo que finalmente me permití ver no era una transformación. Todavía no. Era una pregunta. Mi postura había cambiado. Mi mirada se suavizó. Mi expresión, curiosa en lugar de cautelosa. No parecía alguien fingiendo. Parecía alguien escuchando. En los días siguientes, esa escucha se volvió imposible de ignorar. Noté cómo mi cuerpo respondía a las texturas y formas. Cómo mejoraba mi ánimo cuando me dejaba mover con más delicadeza. Empecé a comprender que el conflicto no era para nada sobre la ropa. Era sobre el permiso. Cada mañana, me ponía mi uniforme habitual e iba a trabajar, desenvolviendo conversaciones y expectativas con la soltura de la práctica. Mientras tanto, en mi interior, una silenciosa contracorriente se hacía más fuerte. Me sorprendí imaginando cómo sería elegir de otra manera, dejar que mi apariencia reflejara la cadencia de mi vida interior. La idea no me asustó tanto como debería. Me emocionó con su calma. El primer paso real fue tan pequeño que nadie más lo notó. Una blusa neutra con un corte más suave debajo de la chaqueta. Nadie me miró. No sonó ninguna alarma, pero la sentí todo el día. Un suave recordatorio en mi piel. Y con cada hora, mi identidad cambiaba una fracción de grado. Al anochecer, me di cuenta de que había sonreído más. El espejo esa noche me mostró a alguien más alto, no por rigidez, sino por alivio. No me estaba convirtiendo en otra persona. Estaba volviendo a la normalidad. La tensión me seguía como una sombra. ¿Qué dirían si se dieran cuenta? ¿Qué perdería si seguía así? La soberanía, me habían enseñado, significaba mantenerse solo si era necesario. Pero Silk me había enseñado algo más. Que la regla puede ser reflexiva en lugar de forzada. Que el liderazgo propio puede ser compasivo. Aún no tenía respuestas. Solo tenía impulso y la sensación de que lo que viniera después me exigiría más que valentía. Me exigiría confiar en la autoridad serena de quien me estaba convirtiendo. Para cuando admití que el cambio ya no era temporal, ya se había integrado en mis rutinas tan profundamente que eliminarlo era como romper una costura. Empecé a despertarme más temprano, no por ansiedad, sino por anticipación. La luz de la mañana se derramaba por el suelo, y en lugar de pasar corriendo junto al espejo, me quedé allí, observándome como si fuera un paisaje en formación. Noté detalles que había ignorado durante años: la inclinación de mis hombros, el aspecto de mis manos al relajarme, la sutil expresividad de mi rostro cuando me lo permitía. No perseguía una imagen que había visto en otro lugar. Descubría una que había estado esperando, paciente y sin reclamar. Las siguientes piezas entraron en mi vida silenciosamente, sin ceremonias. Una blusa elegida por su color tranquilo más que por su declaración. Zapatos que cambiaron mi forma de caminar, no drásticamente, pero lo suficiente como para alterar mi percepción del espacio. Cada elección se sentía menos como un desafío y más como una alineación. Sin embargo, la alineación genera fricción.
La sentí en espacios públicos, en la pausa antes de abrir la puerta de mi apartamento, en cómo mi nombre resonaba de forma diferente en mi mente. Ensayé explicaciones que nunca usé. La mayoría de los días, nadie notaba nada, y ese anonimato era una extraña lección en sí misma. El mundo estaba menos atento de lo que mis miedos insistían. Aún así, había momentos en que la tensión estallaba inesperadamente. La mirada persistente de un compañero de trabajo, ilegible. La broma casual de un amigo que se acercaba más a la verdad de lo que creían. Cada vez que se me encogía el estómago, las viejas reglas intentaban reafirmarse. Ser más pequeño, ser más simple, ser silencioso. Pero algo había cambiado. Cuanto más intentaba retirarme, más incompleto me sentía. Era como si hubiera probado un lenguaje que daba sentido a mis pensamientos. Y el silencio ahora parecía una distorsión. Una noche, después de un día particularmente largo, me detuve en una pequeña boutique por la que había pasado docenas de veces sin entrar. La puerta sonó suavemente tras mí, y el aire interior olía ligeramente a tela y a calma. Me moví despacio, sin tocar nada al principio, dejando que mi presencia se asentara. Cuando finalmente elegí un vestido, nada recargado, nada atrevido, simplemente honesto, sentí una certeza ingrávida que me invadía. No se trataba de espectáculo. Se trataba de coherencia. En casa, me cambié con cuidado, casi con reverencia, y volví a mirarme al espejo. El reflejo me sobresaltó, no por dramático, sino por innegable. Mi postura se había suavizado y se había vuelto segura. Mis ojos tenían una firmeza que nunca había conocido. Parecía gobernada por algo interior, algo bondadoso. Esa fue la noche en que entendí la soberanía de otra manera. No se trataba de descartar partes de mí. Se trataba de integrarlas. El miedo no desapareció. Se sentó a mi lado un compañero cansado, pero ya no me impulsaba. Empecé a imaginar un futuro donde mi expresión exterior y mi dominio interior no estuvieran reñidos, donde la sed y la fuerza no fueran opuestos, sino compañeros. El pensamiento me impulsó hacia adelante. Incluso mientras las preguntas se cernían en el horizonte, sabía que el mundo eventualmente me pediría explicaciones. Por primera vez, me sentí lista para responder, no con palabras, sino con presencia. La primera vez que me presenté como ella, sin ablandarme en la neutralidad, sin esconderme tras estratagemas, comprendí lo delgada que es la membrana que separa la anticipación de la rendición. La puerta se cerró tras mí con un clic apagado que se sintió más fuerte de lo debido, como la puntuación al final de una frase que había estado redactando toda mi vida. Por un instante, me quedé quieto, dejando que el mundo se reajustara a mi alrededor. El aire rozó mi piel con una sensibilidad que nunca antes me había permitido notar. Y me di cuenta de que ya no me estaba preparando. Estaba presente. Cada movimiento se sentía intencional, sin ser forzado. Mi cuerpo se ajustó, no porque yo se lo ordenara, sino porque finalmente tenía permiso. Caminé más despacio, no por miedo, sino por consciencia, notando cómo el espacio me respondía, cómo se ensanchaban las aceras, cómo los sonidos se superponían de forma diferente cuando no pasaba corriendo junto a ellos. Aparecían reflejos por todas partes. Escaparates de tiendas, ventanas de coches, metal pulido. No los buscaba obsesivamente. Los observaba como se observa la dirección, orientándose en lugar de juzgar. Cada reflejo confirmaba algo silencioso y asombroso. No estaba fingiendo. Estaba alineándome. El mundo, en su forma habitual, continuó. Los semáforos cambiaron. Alguien rió al otro lado de la calle. Un perro tiró de la correa. Ninguna interrupción dramática anunció mi transformación, y esa ausencia se sintió casi sagrada. La crisis que había anticipado no llegó. En cambio, hubo un constante desarrollo de momentos que me pidieron una y otra vez que permaneciera abierta. En la barra de una cafetería, una pausa se prolongó lo justo para que la notara, y luego se disolvió en la amabilidad habitual. Un transeúnte asintió, breve y neutral, y sentí una sorprendente oleada de gratitud por la neutralidad misma. Comprendí que ser anodino era en sí mismo una forma de libertad. Aún así, mi mundo interior se agitaba con intensidad. Cada interacción tenía peso, no por hostilidad, sino por real. Me sentí visible como nunca antes. No expuesta, sino legible. Las reglas que antes seguía tan estrictamente resurgieron en fragmentos, susurrando advertencias que reconocía pero que ya no obedecía. No llames la atención. No invites a preguntas. No compliques las cosas. Sin embargo, cada vez que esa voz se alzaba, otra respondía, ahora con más firmeza. Esto no es una complicación.
Es claridad. Al volver a casa, el ajuste de cuentas emocional llegó sin previo aviso. Me senté lentamente, como si mi cuerpo supiera que el momento requería delicadeza, y sentí una pesadez que no tenía nada que ver con la duda. Era un dolor, agudo y sincero, por todos los días que había pasado gestionándome en lugar de habitarme. Lloré la versión de mí que creía que la autenticidad debía ganarse con sufrimiento. Las lágrimas me sorprendieron por su calma. No eran dramáticas, eran correctivas. Con el paso de los días, la transformación se profundizó de maneras que no había previsto. Mi voz no cambió de sonido, sino de forma. Hablé con menos defensa, con más intención. El silencio dejó de sentirse como ausencia y empezó a sentirse como una elección. Noté que las emociones llegaban antes, con más claridad, y en lugar de apartarlas, dejé que me informaran. Esto no era suavidad que reemplazaba la fuerza. Era fuerza que aprendía a escuchar. La soberanía, me di cuenta, no era dominio del yo, era administración. Entonces llegó el momento que más me inquietó, por su sencillez. Una noche, un amigo, alguien que me conocía desde hacía años, me observó en silencio y dijo, sin ceremonias, pareces más ligero, como si por fin algo encajara. No hubo interrogatorio, ni exigencia de explicación, solo reconocimiento. Las palabras resonaron mucho después de terminar la conversación, porque nombraban lo que yo temía esperar, que este viaje fuera visible no como una disrupción, sino como una coherencia. Ese reconocimiento también aumentó la apuesta. Si ella era visible ahora, entonces era real. Y si lo era, entonces tendría que decidir con qué intensidad la dejaría gobernar mi vida. No en secreto, no fragmentadamente, sino abiertamente. La idea me emocionaba y me aterrorizaba a partes iguales. Presentía que lo que me aguardaba desafiaría mis relaciones, mis suposiciones y la estructura misma de mi futuro. Pero retirarme ya no era una opción sensata. Había superado un obstáculo fundamental. De pie junto a mi ventana esa noche, con las luces de la ciudad reflejándose suavemente en mí, sentí el peso y la maravilla de lo inevitable. Esto ya no era un experimento. Era gobierno. Y el gobernante en el que me estaba convirtiendo no gobernaba por la fuerza, sino por la verdad. Una verdad que había aprendido a caminar por el mundo sin disculparse. Hay una soledad particular que no proviene de ser invisible, sino de ser visto de forma incompleta, y una vez que la reconocí, ya no pude fingir que no me había moldeado. A medida que su presencia se hacía más firme, más constante, esa soledad afloraba, no como desesperación, sino como una exigencia. Me exigía reconciliar la forma en que la gente me trataba con mi propia experiencia. La forma en que los viejos hábitos intentaban reclamar autoridad sobre un yo que ya había reorganizado su centro. Empecé a comprender que la transformación no es una sola travesía, sino una serie de negociaciones, cada una más silenciosa y trascendental que la anterior. En el trabajo, la tensión se agudizó. No anuncié nada. No lo necesitaba. El cambio se hace evidente sin palabras. Mi elección de ropa se volvió intencional en lugar de cautelosa. Mi apariencia reflejaba más cuidado que camuflaje. Algunos colegas se adaptaron sin problemas, como si hubieran estado esperando que el entorno les diera permiso. Otros dudaban. Su confusión se manifestaba en pequeños tropiezos, nombres mal utilizados, pausas incómodas, conversaciones que se desviaban inesperadamente. Nada de esto era cruel. Eso, de alguna manera, lo hacía más difícil. Me había preparado para la resistencia, no para la incertidumbre. Aprendí rápidamente que la paciencia sería tan esencial como la valentía. En mi interior, luchaba con una pregunta que se negaba a resolverse por sí sola. ¿Cuántas explicaciones le debía al mundo? Mi antigua versión creía en la justificación, en la claridad preventiva. El gobernante emergente dentro de mí creía en la presencia. Experimenté con el silencio, dejando que mi coherencia hablara por mí. Algunos días me sentía poderoso, otros como una evasión. El equilibrio cambiaba constantemente, enseñándome que la soberanía no es estática. Responde, se adapta, se recalibra. La familia era su propio terreno, con sus propias capas de historia y expectativas. Las conversaciones se alargan más, son más cuidadosas. Observé lo profundamente comprometidas que pueden estar las personas con la continuidad de quien creen que eres. Cuando finalmente permití que mi verdad aflorara, no de forma dramática, sino simplemente. La sala contuvo la respiración. Siguieron las preguntas, no acusatorias, sino inquisitivas. Respondí lo que pude sin encogerme, sin inflarme. Hablé de comodidad,
de alineación, de aprender a vivir sin fricción entre pensamiento y expresión. No pedí comprensión. Pedí tiempo. Esa distinción importaba. En las horas más tranquilas, de nuevo solo, la duda a veces me asaltaba. Cortés pero persistente. ¿Imaginaba la tranquilidad que sentía? ¿Era simplemente una fase disfrazada de elocuencia? Ponía a prueba esas dudas de la única manera que sabía, imaginando la retirada. La imagen nunca se sostuvo. La idea de regresar a ese antiguo gobierno, rígido y sin alegría, se sentía como una abdicación. Cualquier desafío que me aguardara, lo afrontaría desde este centro, no lo afrontaría en absoluto. Físicamente, los cambios continuaron extendiéndose. Mis movimientos se volvieron más fluidos, más expresivos. Noté cómo ocupaba el espacio de forma diferente, no más pequeño, sino más deliberado. Aprendí qué telas me anclaban y cuáles me inquietaban, qué colores me transmitían una declaración y cuáles un refugio. Estas decisiones ya no se trataban de estética. Se trataban de regulación, de mantener la coherencia interna en un mundo que a menudo prefiere la simplicidad a la verdad. Una tarde, caminando a casa bajo un cielo cargado de lluvia no contenida, vi mi reflejo en una ventana oscura. Me detuve. Allí estaba, no perfeccionada, no terminada, pero inconfundiblemente presente. El rostro que me devolvía la mirada era portador de historia e intención. Entonces comprendí que el título que inconscientemente le había otorgado, gobernante, soberana, arquitecta, estaba incompleto. Ella también era testigo. Recordaba quién había sido sin desprecio y daba cabida a quien me estaba convirtiendo sin impaciencia. Esa noche, el sueño llegó lenta pero pacíficamente. Me sentía suspendida entre lo que ya había cambiado y lo que aún no había sido reclamado. El futuro ya no me aterraba con su incertidumbre. Me desafiaba con su responsabilidad. Vivir plenamente como ella requeriría perseverancia, discernimiento y gracia. Presiento que el siguiente paso no sería tranquilo. Me pediría que me mantuviera firme en mi propio nombre. Hay un momento en cada larga transformación. Cuando el impulso se convierte en expectativa, cuando las silenciosas adaptaciones que has estado haciendo para ti mismo empiezan a pedir permanencia. Lo sentí llegar no como una crisis, sino como una presión constante, como el cambio de clima. Ya no podía pensar en ella como algo en lo que me metía. Era la cadencia de mis días, el principio rector de decisiones que antes parecían improvisadas. Lo que me asustaba ya no era la visibilidad, era la ilusión. La idea de comprometer su coherencia por la comodidad de los demás me parecía una sutil forma de borrarme, y sabía que había llegado a un punto en el que la moderación sería una decisión. En lugar de una respuesta predeterminada, el mundo respondió en capas. Algunas personas se adaptaron con sorprendente fluidez, como si simplemente hubieran estado esperando la llegada de la versión correcta de mí. Otras se estancaron, atrapadas entre viejos hábitos y nuevas señales, ofreciendo amabilidad envuelta en confusión. Aprendí a interpretar estas interacciones no como juicios, sino como espejos. Donde yo dudaba, ellos dudaban. Donde yo me mantenía firme, ellos seguían mi ejemplo. Esto era gobernar en la práctica, no mandar, sino constancia, no persuasión, sino ejemplo. Esta constatación tenía un peso inesperado. Descubrí que la autoridad puede ser agotadora cuando es honesta. Empecé a elegir con más detenimiento, no solo la ropa, sino también el contexto. A qué habitaciones entraba, qué conversaciones prolongaba, qué silencios permitía que no se rompieran. Hubo invitaciones que rechacé porque no estaba dispuesto a ajustarme a un esquema familiar. Acepté riesgos porque quedarme quieto me hacía sentir decadente. Cada decisión se grabó en mi identidad, construyendo una estructura que parecía menos una armadura y más una arquitectura. Ya no la protegía, la albergaba. Nombrar se volvió inevitable. No públicamente, no en voz alta, sino internamente, sin lugar a dudas. Primero lo practiqué solo, dejando que el sonido se asentara sin ceremonia. El nombre no fue mágico. No me transformó al instante, pero me ancló. Convirtió la abstracción en dirección, la intención en identidad. Cuando lo usé, incluso en silencio, mi postura cambió. Mis pensamientos se ordenaron con mayor claridad. Era como si finalmente hubiera reconocido al legítimo gobernante de un territorio interior que había estado manejando sin un mapa. Con el nombre llegó el primo más silencioso del dolor, el ajuste de cuentas. Revisité recuerdos que había mantenido sellados. No traumáticos, solo inacabados. Momentos en los que había elegido la seguridad sobre la verdad, la conformidad sobre la curiosidad. No me condenaba por ello. Los contextualizaba. Sobrevivir había requerido compromiso en su momento. Ya no.
Esta reformulación suavizó el pasado sin disminuirlo. Podía honrar quien había sido sin volver a él. Ese equilibrio se sentía como madurez. Los cambios externos continuaron, sutiles pero acumulativos. La gente se dirigía a mí de forma diferente, no siempre correctamente, pero con esfuerzo. Ese esfuerzo fue importante. Me demostró que la coherencia invita a la cooperación. Dejé de corregir cada paso en falso y me concentré en encarnar la claridad. Con el tiempo, el mundo aprendió a moldearme como se aprende una ciudad. Por repetición, por orientación, por confianza. Hubo días en que el agotamiento me invadía, en que anhelaba la simplicidad de la invisibilidad. En esos días, me recordaba a mí mismo que la simplicidad nunca había sido neutral. Me había costado caro. Una tarde, atrapado en un inesperado momento de quietud, me di cuenta de algo que me sobresaltó por su calma. Estaba feliz, no eufórico, no triunfante, simplemente contento de una manera que no necesitaba justificación. La sensación no borró la dificultad, lo contextualizó. Los desafíos se volvieron logísticos en lugar de existenciales. Ya no cuestionaba mi derecho a existir como ella. Planeaba la mejor manera de vivir como ella. El simbolismo de la seda regresaba a menudo a mis pensamientos, no como suavidad, sino como inteligencia. La seda se adapta. Responde a la temperatura, al movimiento, a la luz. Es fuerte precisamente porque cede sin romperse. Entendí que esa era la naturaleza de su dominio. Flexibilidad sin rendición, elegancia sin fragilidad. Cuando me moví por el mundo con esa filosofía, la resistencia perdió su agudeza. No estaba empujando contra nada. Estaba de paso. Hacia el final de esa temporada, se presentó una elección. Una que haría mi alineación inconfundible para un círculo más amplio. No fue drástica. No fue forzada. Fue simplemente la siguiente extensión lógica de una verdad ya en movimiento. Aceptarla significaría menos lugares donde esconderse, menos explicaciones que aplazar. Reflexioné sobre la decisión más tiempo de necesario, no por miedo, sino por respeto. Algunos umbrales merecen reconocimiento. Cuando finalmente dije que sí, no sentí una descarga de adrenalina, solo una calma profunda y tranquilizadora, la que sigue a un veredicto que siempre has conocido. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me vi reflejada una vez más y no vi transformación, sino continuidad. El gobernante en el que me había convertido no exigía certeza del futuro, solo participación. Sabía que el siguiente capítulo me pondría a prueba de nuevas maneras, de maneras más públicas. Pero también sabía esto. Lo afrontaría con plenitud. La decisión que había tomado, la que silenciosamente ensanchó mi vida, no se anunció con fuegos artificiales ni miedo. En cambio, alteró la geometría de mis días. Espacios por los que antes pasaba sin fricción ahora me respondían de manera diferente, como si el mundo hubiera ajustado su control. Ya no estaba poniendo a prueba su presencia. La sostenía. Y sostenerla, aprendí, requiere una fuerza diferente. Requiere resistencia, la paciencia para dejar que el significado se expanda en lugar de explotar. La visibilidad se expandió de maneras que no podía controlar. Conocidos se convirtieron en testigos. Las conversaciones casuales tenían un subtexto. Sentí el sutil cambio de ser conocida no como una curiosidad, sino como una constante. Esto fue más exigente que cualquier confrontación dramática. La constancia deja poco margen para la retirada. Cada mañana reafirmaba decisiones que ya había tomado, no con bravuconería, sino con cuidado. Elegía prendas que parecían acuerdos conmigo misma. Elegí palabras que alineaban la intención con el impacto. Elegí cuándo explicar y cuándo dejar que el silencio terminara la frase. Estas decisiones marcaron un ritmo, y dentro de ese ritmo, su dominio se hizo inconfundible. Hubo momentos de tensión. Los espacios públicos pueden magnificar la incertidumbre. Y algunos días sentía cada mirada como una hipótesis. ¿Era bienvenido allí? ¿Me entendían? ¿Estaba a salvo? Las preguntas no me paralizaban, pero me ralentizaban, obligándome a actuar con cautela. Aprendí a interpretar los ambientes sin encogerme. Aprendí que la serenidad puede desarmar con más eficacia que la discusión. Cuando aparecía la incomodidad, no me apresuraba a disiparla. La dejaba existir, confiando en que mi firmeza la sobreviviría. A menudo, así era. Lo que más me sorprendió fue cómo había cambiado mi diálogo interno. Las viejas negociaciones, debería, puedo y sí, se desvanecieron. En su lugar, surgió una evaluación más discreta. ¿Es esto cierto? ¿Es esto necesario? ¿Es esto amable?
Los criterios eran más simples, pero más estrictos. Gobernaban mis acciones con una claridad que parecía merecida. Ya no estaba manejando un secreto. Estaba administrando una vida. Las relaciones se recalibraron. Algunas se profundizaron, enriquecidas por la honestidad que había estado esperando oxígeno. Otras se debilitaron, no por conflicto, sino por incompatibilidad. Lamenté esas pérdidas sin dramatizarlas. No toda ausencia es una lesión. Algunas son alineaciones que se completan. Aprendí a reconocer la diferencia. Cuando la gente se quedaba más tiempo. Cuando se iba, lo hacía en silencio. El equilibrio parecía justo. También surgieron alianzas inesperadas. Desconocidos cuya breve amabilidad me observaba en los días difíciles. Compañeros que se adaptaron con precisión reflexiva. Familiares que, con el tiempo, hicieron mejores preguntas. El progreso llegó de forma gradual, no como validación, sino como familiaridad. La familiaridad se subestima. Es la clave para que el cambio se vuelva duradero. Dejé de esperar reacciones y comencé a observar patrones. Me di cuenta de que el mundo aprende por repetición. Yo también, físicamente, me sentí más a gusto conmigo mismo que nunca. Mis movimientos transmitían intención sin rigidez. Ocupé el espacio con una facilidad que nada tenía que ver con demostraciones de confianza, sino con la coherencia. Incluso la fatiga se sentía diferente. Menos como agotamiento, más como el honesto costo de vivir abiertamente. Descansé sin culpa. Me preparé sin temor. Confié en mi capacidad de adaptación. Una noche, tras un largo día marcado por victorias discretas y desafíos insignificantes, me paré de nuevo frente al espejo, sin mirarme esta vez, solo observándome. Lo que vi no fue perfección ni logro. Era administración en acción. El rostro que me devolvía la mirada transmitía determinación sin dureza, calidez sin disculpas. Entonces comprendí que su soberanía no era simbólica. Era operativa. Se notaba en cómo planificaba mi semana, cómo gestionaba los malentendidos, cómo me perdonaba los errores sin cambiar de rumbo. La prueba final de esa temporada llegó inesperadamente, no como una oposición, sino como una invitación, una oportunidad para ser reconocido en un entorno donde la ambigüedad me había protegido. Aceptar significó renunciar al último refugio conveniente de la suposición. Rechazar habría sido fácil. Nadie lo habría cuestionado. Esa facilidad fue la advertencia. Me tomé mi tiempo, sopesé las implicaciones y elegí la alineación sobre la comodidad. Una vez más, la elección no me hizo intrépida. Me hizo constante. En los días siguientes, se instaló una calma que sentí inequívocamente merecida. Ya no estaba demostrando nada. Estaba participando. El gobernante dentro de mí no exigía perfección en el camino que tenía por delante, solo fidelidad a los principios que me habían traído hasta aquí. A medida que avanzaba, sentía que se acercaba el capítulo final, no como un final, sino como una consolidación. Lo que quedaba no era llegar a ser, sino reclamar. Aprendí que reclamar es más silencioso que devenir. No se apresura, no pide testigos, simplemente se niega a ser provisional. Para cuando reconocí que este era el capítulo final de esa larga negociación interior, mi vida ya se había reorganizado en torno a su autoridad. Los días ya no parecían ensayos. Se sentían habitados. Me moví entre ellos con una firmeza que me sorprendió incluso a mí, como si la cuestión de la legitimidad finalmente se hubiera agotado y se hubiera hecho a un lado. La invitación que había aceptado cambió la forma en que otros hablaban de mí cuando no estaba presente. Y pude sentir ese cambio como se siente a través de un cristal. No era reverencia, no era escrutinio, fue un reconocimiento. Ya no era una excepción que explicar. Era una constante que rendir cuentas. Esa comprensión conllevaba una responsabilidad, pero no de las que oprimen el pecho. Sentí que era la administración de mi tiempo, mi energía, mi verdad. Entonces comprendí que la soberanía no es una corona que te pones en la cabeza. Es una postura que se mantiene cuando nadie te ve. Aún así, hubo momentos difíciles. La firmeza no elimina la fricción. La replantea. Cuando surgía un malentendido, lo afrontaba sin urgencia. Cuando resurgían viejas oposiciones, las corregía sin disculparme. Había aprendido la diferencia entre defenderme y aclarar la realidad. La defensa implica duda. La clarificación presupone la verdad. Esa distinción lo cambió todo. Ya no medía mi progreso por la comodidad, sino por la coherencia. Si mi vida interior y mi expresión exterior se mantenían en diálogo, iba bien. Empecé a notar cómo los demás reaccionaban no a mi apariencia, sino a mi constancia.
La gente confía en los patrones. Se adapta a ellos. Cuanto más fiablemente me presentaba como ella, tranquila, deliberada, inconfundiblemente presente, menos espacio había para la confusión. Incluso quienes tuvieron dificultades al principio encontraron su equilibrio con el tiempo. El mundo no necesitaba ser convencido. Necesitaba continuidad. Yo se la proporcioné viviendo sin notas al pie. El simbolismo de la seda, que antes me parecía poético, ahora resultaba práctico. La seda enseña paciencia. Enseña resiliencia sin espectáculo. Se mueve con el cuerpo en lugar de contra él. Así es como me gobierna ahora, receptiva, intencional, fuerte sin agresividad. Había dejado de intentar demostrar que la suavidad y la autoridad podían coexistir. Lo demostraba simplemente existiendo como yo mismo. Una noche, mucho después de que la ciudad se hubiera sentado en sus ritmos más tranquilos, me paré junto a la ventana y observé mi reflejo superponerse a las luces del exterior. Esta vez no hubo un sobresalto de reconocimiento, ni asombro, solo familiaridad. El rostro que me devolvía la mirada contenía historia sin arrepentimiento e intención sin tensión. Vi a la niña que percibió la diferencia, sin lenguaje. Vi a la adulta que confundió la restricción con la disciplina. Y la vi a ella, la que emergió no por rebeldía, sino por alineación, manteniéndolo todo unido sin borrar nada. Entonces comprendí que el viaje no se había tratado de cruzar de un lado a otro. Se trataba de asumir la autoría. Ya no me gobernaban las expectativas, el miedo ni la demora. Me gobernaba la verdad aplicada a diario, imperfecta y cuidadosamente. Esa era su regla, no absoluta, no frágil, sino perdurable. Al alejarme de la ventana, preparándome para dormir, una tranquila certeza se apoderó de mí. Habría nuevos desafíos, nuevas negociaciones, nuevas evoluciones. La soberanía no termina. Pero la pregunta que me había impulsado durante tanto tiempo, ¿quién se me permite ser?, ya no necesitaba respuesta. La estaba viviendo. Seda contra piel, fuerza en la quietud. Su gobierno ya no era simbólico, sino que vivía entretejido en cada día ordinario que seguía.